Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este capítulo número 5 de Wineflu, donde hoy analizaremos cómo podemos navegar entre pantallas. Así que comencemos. Cuando nosotros hablamos del concepto de navegación entre pantallas es algo muy normal en el mundo frontend. Es algo que normalmente nosotros utilizamos para que nuestros usuarios puedan disfrutar bien de nuestra aplicación. Por cierto, la semana pasada no hubo capítulo, fue porque estuve bastante enfermo, pero ya estamos bien de nuevamente. Recuerden que habíamos quedado en esta pantalla. En este momento tenemos el tema de transacciones recientes. Éramos capaces pues de graficar todo lo que vemos en pantalla. Y algunos me decían que sería bueno mostrar más el detalle, así como hicimos el header entre todos, pues empezar a hacer cada elemento paso por paso, pues sobre todo para aquellos que están empezando en Flutter, puede ser algo muy útil. Entonces, hago caso al consejo y eso vamos a hacer. Vamos a ir paso por paso, adelantando nuestros conocimientos. Entonces, claro, cuando nosotros vemos el diseño de nuestra aplicación, obviamente no puede empezar con esta pantalla de primero. Debe pasar primero por una pantalla de autenticación y luego de pasar por esa pantalla de autenticación sí nos debe llevar a este mini dashboard, por decirlo así, o a este home. Y de ahí, pues nosotros cuando leemos aquí a View All, me debería llevar a una pantalla que me permita ver todas las categorías o todas las transacciones recientes, ¿cierto? Por ahora en la comunidad hay gente trabajando en el reto. No lo vamos a implementar acá porque voy a darle un tiempo a aquellos que están haciendo el reto que lo terminen. Entonces si vamos aquí a categorías, pues deberíamos tener una pantalla que cuando yo le dé clic acá, me lleve a ver la lista de categorías y que hasta yo las pueda filtrar y todo lo demás como está en el diseño de la aplicación. Pero para eso primero debemos aprender a viajar entre pantallas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tan difícil es? No es difícil, es muy sencillo. Con Flutter las cosas son bastante chéveres. Así que vamos a ver de eso un detalle. Voy a crear por acá, por ahora, un homepage. Dentro de homepage tenemos nuestras pantallas, ¿cierto? De home. Voy a crear aquí una página, perdón, dentro de pages. Y le voy a crear una página que se llame, por decir algo, New Page. Por ahora no voy a decir qué es. Sencillamente voy a decir New Page Start. Recuerden que como vimos en la semana pasada, siempre importamos de primero Material y ya después de eso pues podemos utilizar también todos los shortcuts que nos brinda como tal los IDE, ¿cierto? Como en este caso, que el IDE nos permite tener el shortcut del stateless widget, ¿cierto? Uno puede crear un stateless widget solo escribiendo stateless y aquí le voy a dar New Page, que es nuestra nueva página. Sencillamente, aquí voy a hacer scaffold de esa página para darle la estructura, ¿cierto? Recuerden que el scaffold era el esqueleto, definimos un advar, esa advar va a tener un título. Recuerden que ahí siempre va a ir un texto, voy a ir new page, vamos a decir que ese va a ser el texto que va a tener ese advar. Vamos a decir también que eso va a tener un body. Ese body va a tener un center y vamos a decir que dentro de ese center tiene un hijo. Recuerde que en center centralizaba todo su contenido y en este caso le vamos a decir hola, todo anda bien. Una página sencilla y obviamente esto puede ser constante. Este elemento de aquí arriba puede ser constante y recuerden que siempre que podamos debemos decir que es constante para que Flutter optimice su tiempo de renderizado. Vamos a hacer algo, vamos a hacer que cuando alguien le dé clic a algún botón, ya vamos a decir cuál, lo lleve a esta pantalla que se llama New Page.
Por ejemplo, ¿por qué no cuando le den clic a View All? Vamos a ir aquí a Homepage y voy a ver dónde tenemos el botón de View All. Aquí categorías, transacciones recientes. Hay uno que se llama categorías widget. Y miren que aquí hay un text button que es el que hace referencia a este View All. Y dice que en onPreset le diste clic a View All, es lo que está detonando en este momento. Vamos a hacer que cambie eso y vamos a hacer que navegue a otra pantalla. Para eso vamos a utilizar una clase importante en Flutter que es el Navigator, ¿cierto? Navigator. Y este, como ustedes pueden ver, si yo ingreso al Navigator, es un stateful widget. O sea que es un widget que me permite que hacer la navegación entre pantallas. Al igual que en Flutter, cuando nosotros vamos al explorador, recuerden que tenemos nuestros DevTools y aquí podemos ver como tal nuestros elementos, ¿cierto? Como no, qué hijos de widgets hay, que hay dentro de uno y otro. Dentro de un homepage hay un scaffold, el tom homepage, el summary, categoría, de todas esas cosas, las podemos ver acá. Van a ver que cuando yo navegue a otra pantalla, voy a adicionar un widget a la pila de nuestros widgets. Y de hecho van a ver algo interesante. Vamos a decirle que va a navegar de nuestro contexto actual, o sea, para no construir un nuevo contexto, decimos tome el contexto de este widget y vamos a decirle que vaya a de pronto una ruta. Pero, ¿a cuál ruta? ¿Y qué es una ruta de pronto para los que nunca han visto algo en front? Una ruta describe como tal la ubicación de una pantalla, por ejemplo. Yo puedo tener para home que el nombre de esa ruta sea home, para new page, ¿cierto? Y esas rutas deben tener un nombre y deben ser únicas e irrepetibles, pues valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? No deberías tener dos páginas que estén bajo una misma ruta, no es el deber ser. Y por otro lado, estas rutas siempre como tal las creamos a través de un objeto que nos permite tener la construcción de esa ruta. Ahora, si uno puede decir, ¿qué me puede ayudar a construir esa ruta? Bueno, en Material hay unos estándares y hay un estándar también para las rutas. Y ahí entra el Material Page Route, que este extiende del Page Route, si no estoy mal. Sí, miren que extienden del Page Route y que como tal le ayuda a configurar todo el manejo de rutas en Flutter. Entonces nosotros ni siquiera nos preocupamos por mirar cómo él por dentro configura esto, sino que le decimos, vea, vaya del contexto actual y sencillamente construyame, ¿cierto? Revuélvame una pantalla X. En este caso, le voy a decir que me vuelva New Page. Y ya con eso, él automáticamente lo que va a hacer es, va a decirle al navegador que vaya al contexto actual a esta ruta. Y la ruta la configuramos con que iba a ir a ese New Page. Entonces, si yo le doy aquí en View All, miren que me llevó al new page que habíamos configurado ahorita, en que es el mismo código, ¿cierto? Dice new page y hola, todo anda bien. Sin embargo, ustedes no vieron que aquí en Adbar yo le configurara este elemento de regresar. En ningún momento yo lo configuré. ¿Cómo es que eso funciona? Si yo me voy aquí al inspector de nuestros widgets, van a notar que en efecto cambió nuestro detalle de los widgets, ¿cierto? En este momento en que tenemos un home page, pero agregó a la pila el new page. Eso es lo que hace el navigator. Entonces me agregó una a la pila. Cuando yo le doy atrás, él automáticamente pues se devuelve en el contexto anterior. Eso lo crea todo automático Flutter. Pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Digamos que yo en este new page utilizo en este caso le vamos a hacer un wrap en un widget que sea text button.
Y vamos a decirle que dentro de ese test button, ojo a lo que voy a hacer acá, voy a decirle que vaya, por favor, aquí me debe estar pidiendo que va a ser en onPreset. Y le voy a decir que también en onPreset me ejecute alguna acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué acción le vamos a pedir? Para no volverla a copiar exactamente igual. O sea, literalmente me voy a traer esto de acá. Voy a traérmela allí. New page. Y vamos a guardar acá. Y vamos a decirle, obviamente esto ya no puede ser constante. Eso es lo que él está diciendo, oíste, ya no puedo ser constante por eso que me acabas de agregar. Y aquí me falta cerrar bien mis widgets. Aquí me falta un paréntesis para ese de ahí. Organizar y listo. ¿Qué vas a pasar aquí? Voy a decirle que en lugar de ir a New Page, vaya, digamos, voy a crear de este New Page, voy a crear uno igualito, pues le voy a llamar, digamos, Other Page, que sería otra página, ¿cierto? Y aquí voy a ese Other Page, vamos a cambiarle el nombre, Other Page, y vamos a decir que, que Other Page vaya a New Page, que es la página anterior, y vamos a decirle a New Page que vaya a Other Page. Y van a ver algo que va a pasar acá. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Voy a poner que aquí en otro diga, hola, ¿todo anda bien? Esto es otra página. Y aquí en vez de New Page, vamos a ponerle Other Page. Y guardemos. Miren lo interesante que va a pasar acá. Yo voy a darle View All. Voy a irle, hola, ¿todo anda bien? Voy al inspector de widgets. Y miren que si yo minimizo Home Page, New Page, Other Page. O sea que hizo bien como tal nuestro Navigator. Hizo lo que queríamos que hiciera. Ahora, si yo voy, miren que siempre me da como un efecto como si estuviera haciendo algo, pero nosotros sí está navegando, obviamente, pero eso tendrá alguna consecuencia cuando yo navego de esta forma. Miren que si yo empiezo a dar hacia atrás, me creó todas esas pantallas como si estuviera una detrás de la otra. Y claro, ese de pronto no es mi objetivo. Mi objetivo es que cuando vaya a una pantalla, no agregue a la pila de ir adelante atrás de nuevo lo mismo. Porque imagínate tú como cliente, ir acá, luego ir acá y luego decir, ah, no, quiero regresarme al home, que era donde estaba. Pues mira que no va a pasar porque agregaste 3 widgets a la pila del Navigator. Entonces eso es lo que debemos tener cuidado acá. Y es que debemos tener cuidado cuando utilicemos nuestro punto push porque eso va a agregar un widget a la pila. Por eso, Navigator tiene muchas opciones para que nosotros podamos navegar. Veamos algunas formas que tenemos para nosotros trabajar con push, pues perdón, con Navigator. Hay muchas formas porque ellos nos regalan un montón de alternativas. Entonces, si bien esta es push, que es la primera que uno aprende, hay algunas otras. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le doy acá punto .pop desde el new page? Van a notar que pasa algo curioso. Si yo le doy acá, no va a navegar, sino que se va a devolver. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que elimine un widget de la pila. De pronto uno dirá, ah, ahí no tiene sentido hacer eso. Sí, es verdad, pero por ejemplo, si aquí en Other Page le pongo el punto pop y de pronto voy y le hago clic, mire que hizo pop y se fue a New Page. En pocas palabras, si yo hago eso, no necesito ni siquiera, en este caso, tener este elemento de acá, sino que haciendo, no es necesario pues tener el widget de entrada porque estoy diciendo que voy a eliminar una ruta de la pila, ¿cierto? Y miren que ahí regresa como si nada.
O sea, si yo hubiera dejado ese pop en el otro también, en el new page, miren que ahí pues no necesitaba hacer esa cuestión. Ahora, si yo quiero es que digamos viaje, por ejemplo, a new page y después de viajar a new page, cuando le den en other page, le den atrás y se puede volver al home inmediatamente, mira que no va a ser posible porque si le doy, digamos acá punto .pop, eliminaría esa ruta y se volvería inmediatamente a store name. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que eso funcione? Resulta que Navigator tiene algo que se llama Push Replacement, que ustedes no tienen que saber nada de memoria. Si ustedes ven acá, él mismo le dice que hace, dice, reemplaza la ruta actual del navegador mediante poner en la nueva ruta dada en el mismo lugar que estaba, en el contexto en lugar de la anterior. Entonces, si yo le doy acá a Other Page y le doy atrás, miren que se fue de nuevo a Store Name. Entonces eso es muy útil, eso es demasiado bueno porque ya tenemos la cuestión de navegación. Hay muchas más, por ejemplo, hay Push and Remove Until, que es para hacer push y remover todas las rutas anteriores. De hecho, la vamos a utilizar en algún momento. Eh, Remove and Push Naming significa que eliminan la actual y se va a una ruta que ya tenga un nombre. Y si de pronto ustedes tienen alguna inquietud, ahí mismo les dice qué hace y qué elementos les pide de entrada. Aquí dice que necesita, por ejemplo, para esta, una ruta, de un Route Builder, pues como función y algunos argumentos necesarios para funcionar. Entonces miren que eso mismo le va guiando a uno cómo implementarlo. Pero hasta ahora sencillo, ¿cierto? Sin embargo, acá hay un detalle que empieza a verse algo feo. Y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que mi new page está dependiendo en este caso de other page solo para decirle que va a navegar a donde él? Eso significa que este widget está dependiendo de la clase other page solo para decir que se va a ir hacia allá y crear una instancia de la misma. No tiene sentido esto. Ahora, si yo tuviera que a más elementos, más pantallas a las que pudiera navegar, por ejemplo aquí Store Name, podrá viajar a Incomings, a Spendings, a categorías, Recent Transactions y algunas otras que se nos ocurran, pues puede ser una mala práctica empezar a depender un widget de otros solo para tener el tema de la navegación. No tendría sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto funcione de una mejor manera? Sencillamente lo que tenemos que hacer es trabajar gestionando nuestras rutas. ¿Cómo es eso? Resulta que al igual que toda configuración que nosotros tengamos que hacer en Flutter, entra desde nuestro widget principal que es el Material App. Material App tiene unas propiedades que nos permiten manejar nuestras rutas. Ojo que digo unas. ¿Por qué unas? Porque hay más de una forma para manejar nuestras rutas. Vamos a ver las que considero que son las más comunes que podemos tener. Claro, alguien podrá estarse preguntando en el video, ve Dani, ¿por qué no explico de una Navigator 2.0 si ya tenemos esa tecnología como tal en Flutter? Miren, Navigator 2.0 sí lo vamos a ver, pero en el momento que realmente necesitemos su potencia. Por ahora, con nuestro Navigator tradicional va a ser suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sencillamente generamos nuestras rutas y miren que yo puedo decir, digamos aquí, que una ruta va a ser new page, ¿cierto? Voy a decir que es new page y voy a decir que vaya a new page cuando se solicite en esa ruta como tal. Acá a la izquierda le puse el nombre de la ruta, que sería new page, y a la derecha le digo qué widget se va a dibujar cuando yo haga la configuración de esa ruta. Yo puedo crear las rutas que quiera, pero en lo posible tienen que llamarse diferente. Entonces, por ejemplo, podemos poner other page para indicar que ahí vamos a dibujar other page
Y vamos a tener una por defecto que la podemos considerar esta de acá, que sería como nuestro home. Obvio, tenemos que recargar y en este caso ya no sería bien tener doble indicación del home, que en este caso tenemos que este es el home y que este sería nuestro home. Obviamente aquí tengo new page y no está bien. Aquí es el home page. ¿Y por qué no toma el cambio cuando le doy guardar? Cuando son cambios sobre el Material App, implica una recarga completa de la aplicación. Entonces, sencillamente, damos una recarga completa y ya quedamos listos. Entonces, ya con esto, yo podría no depender del widget. ¿Cómo así que podría no depender? Miren que si yo voy aquí a Homepage, en este momento tengo la dependencia contra mi widget New Page. Debería estar por acá. Si yo le doy acá New Page, miren que sí, esta es la dependencia línea 4. Entonces se me va a dañar obviamente por acá esto. Pero ya lo que voy a hacer es que no voy a hacer un punto push, sino push name. Y tengo que darle un nombre a la ruta. En este caso, le puedo decir que vaya a new page. Y ya. Ahí si le doy view all, se va a new page y todo sigue funcionando tal cual lo teníamos al comienzo. Súper bien. Me puedo ir aquí a other page. En other page yo creo que en new page no sé si le dejé el push and replacement. No. Yo creo que es bueno el push and replacement porque lo que queríamos precisamente era que reemplazara cuando le diera acá si se fuera al home. Entonces miren que aquí yo puedo utilizar uno que se llama named, que es pues lo mismo, solo que en este caso yo le digo a qué widget va, ¿cierto? Mire que no necesito poner todo esto de acá, no, sino que sencillamente necesito ingresar un string que indicaría cuál es el nombre de mi ruta, que sería new. Ah, no, este es de new page a other page, ¿cierto? Other page. Y guardamos. Y ahí está yendo a other page y está haciendo todo como debería ser. Súper bien. Esto quedó correcto, ya quedamos con todo bien configurado. Ahora sigue existiendo un problema y es el siguiente. Digamos que nuestro AppDar tiene estos en rutas, ¿cierto? Que New Page, Other Page. Y aquí tengo otro problema y es que me tengo que casi que saber de memoria esas rutas y estos strings se van a llenar en todas las pantallas. Entonces cuando ya tenga una solución muy grande, va a pasar que me va a tocar, si cambio el nombre de una ruta, ir a todos los widgets a cambiarle el nombre donde se llama esa ruta. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Vamos a mirar, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que dentro de nuestra aplicación actual voy a crear una carpetica que sea config. Dentro de ese config voy a crear un archivo que sea de rutas o app routes, ¿cierto? Puede ser app routes.dart y al igual que hemos hecho en otras ocasiones, pues es una clase. En este caso le vamos a llamar app routes y sencillamente ahí vamos a tener nuestros, vamos a también a poner que no sea alcanzable su constructor para que la gente no esté utilizando por ahí eso. Y sencillamente vamos a poner static cons y en este caso puede ser un string que le vamos a llamar, bueno, de hecho le vamos a llamar home, digamos home page, ¿cierto? Entonces sencillamente le voy a poner home. Voy a crear otra que sea new page, que es igual a new page, el nombre de la ruta como la hayamos puesto.
Nosotros podemos decidir cómo vamos a tener nuestras rutas, ¿cierto? Si por guiones, guión bajo, cosas por el estilo, eso ya lo decide cada equipo, qué estándar va a tener. Aquí vamos a poner other page, correcto. Y ya con eso estamos listos. ¿Qué es importante acá? Vamos a reemplazar donde tenemos quemadas las rutas por lo que debe ser, que es algo bien construido. Sería en este caso up rows, en este caso new page. Ah, y ojo, que tengo un error garrafal y es que este home debería ser este de acá, ¿cierto? Indicándonos que es la ruta por defecto. Lo mismo acá, ya no sería up rows other page, en este caso, perdón, other page. Y acá lo mismo para home, sencillamente up rows home. ¿Ya? Entonces con eso estamos tranquilos de que estamos utilizando no strings por ahí hardcodeados que después nos toque cambiar el nombre de la ruta en todos los lugares que lo usaban. Entonces aquí en vez de other page vamos a depender de up rows y le vamos a poner other page. Y lo mismo va a pasar aquí en nuestro new page, ¿cierto? Ese en other page deberíamos ir. Ah, no, new page está haciendo un punto pop, entonces no tiene sentido. New page está haciendo sencillamente se vuelve al home. Perfecto, entonces haciendo eliminación del contexto actual. Entonces ya con eso estamos listos. Esto no lo necesita. Guardamos. Recuerden que lo que pueda ser constante siempre lo pongamos constante y ya. Ahora, si bien esto ya está funcionando bien, ya tenemos nuestro homepage y todo lo demás, nos queda faltando un pequeño detalle. Y vamos a verlo, pero voy a poner primero acá a grabar el celular, a cargar, que se nos va a descargar. Bueno, pero continuando con el desarrollo de todo este tema de navegación de rutas, hay algo que sigue estando sobre el tintero y es cómo logramos nosotros que nuestras rutas puedan tener una entrada. Por ejemplo, supongamos que Other Page necesita que nosotros le ingresemos el nombre del usuario y la edad del usuario. ¿Cómo lograríamos hacer eso? Si a través del contexto de rutas. Hay muchas formas para hacerlo, pero voy a aprovechar ese detalle como para nosotros empezar a jugar con esto. Voy a crear una clase sencillita. En este momento voy a crear una clase. Miren que esto no tiene ninguna estructura para que no digan, ah, es que por allá Dani hizo una estructura que era config, design, pages, widgets. No, esa no es la idea, ¿cierto? Aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar modelos, ¿cierto? Y entre esos modelos voy a crear una clase que voy a llamar user.dar, ¿cierto? Y entre user voy a definir que vamos a tener una clase que es user. Y entre user vamos a decir que ese user sí o sí va a tener un final string llamado name. Y por otro lado, vamos a tener un final int que va a ser edad, que sería age, ¿cierto? ¿Por qué sale error? Recuerden que podemos crear el constructor con los atributos finales y hasta cerrarlo en curly brackets y decir cuáles son requeridos, que en este caso vamos a decir que son requeridos los dos para crear nuestro usuario. ¿Listo? Entonces, digamos que nuestro página, que es other page, sí o sí va a necesitar como entrada un final user. Y entonces aquí le pongo user data. Obviamente me va a pedir que importe ese user y que aquí lo agregue como un requerido. En el momento que desde other page
desde New Page yo trato de navegar, pues obviamente no me va a dejar ir a Other Page porque no le estoy ingresando la información que él me exige para existir. Es más, aquí me dice, oíste, ¿y cómo vas a hacer para entregarme esa información? Te voy a comentar esto para que les quede ahí en el radar por si de pronto no tienen rutas con entradas en alguna aplicación y necesitan las rutas más sencillas posibles que son esas, pues está bien hacerlo. Hay una que nos va a ayudar mucho, que es como tal OnGenerate Road. Nuestro OnGenerate Road va a tener como tal la oportunidad de generar también todo el mapeo de rutas a través de unas configuraciones. Si yo genero un switch case, ojo que yo puedo crear aquí un switch case y puedo tener como tal una expresión en la cual me voy a basar ese switch y que va a ser de las configuración de nuestras rutas, tráiganos el nombre. Y vamos a decir, en el caso que sea en este caso app rows new page, me vas a devolver, en este caso, ¿qué nos debe devolver? Return, que debería devolver un elemento de su material page root, porque ya no lo hace sencillito, sino que lo hace un poquito más complejo, ¿cierto? Y vamos a decirle que va a devolver en este caso el new page. New page. Y ya. Súper. Hasta ahí, no problem. El break sobra, en este caso. Sobra. Y vamos a tener que por default va a ser nuestro homepage, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que vuelva material page root. Y en este caso vamos a decirle que va a devolver nuestro, lo mismo de arriba, un context, que va a ser devolver un homepage. Y ya, hasta ahí nada raro. Estos dos elementos de acá deberían estar siendo constantes, ¿cierto? Esto debería ser constante. Y este de acá también debería ser constante. Si yo quiero que esto tome cambios, debe ser una recarga completa a la aplicación. Y claro, es capaz de ir a New Page, pero en el momento que quiera ir a Home Page, no, perdón, a Other Page, no fue a Other Page porque la ruta no existe y no está configurada en este nuevo case. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué hace Flutter? Dice, ve, si el elemento no existe, voy a mi ruta por default, que en este caso es ir a homepage. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Ahora, ¿qué podría hacer yo para configurar bien mi cuestión, mi ruta, en este caso, other page? Puedo crear un caso donde sea ya app browse other page y miren lo que voy a hacer acá. Esto es muy chévere, o sea, es demasiado sencillo de utilizar en Flutter. También devuelvo un material page road, ¿cierto? Si alguien dice, ve, ese builder, ¿por qué le pones context? Porque mira que como tal es un builder, pero que se hace a partir de un build context, entonces por eso le pongo ahí contexto, pero realmente yo no le tengo que poner ahí contexto, yo le pondría ahí digamos Pepito y eso sería el que está almacenando el contexto, entonces no se preocupen. Entonces aquí le voy a decir que va a devolver lo siguiente, va a devolver other page y mire que él me va a pedir user data. Y claro, si no le doy eso, se va a dañar. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo voy a decir que de mis settings tráigase los argumentos y que los mapee como usuario. Y ya. De ahí le estoy diciendo que sí o sí, si quieres navegar a esa pantalla, tienes que navegarlo, pero eso sí, dándole una entidad del tipo usuario. Si yo en este momento hago la navegación, se va a dañar porque es un nulo. No le dimos ningún argumento de entrada a través de
en New Page. Vamos sencillamente desde New Page a agregar nuestro usuario. Bueno, y no había visto que no he borrado como acá la dependencia contra ese Other Page. Aquí puede decir que vamos directamente por User, que la teníamos en Models y ahí adentro de User. Y sencillamente podemos crear un User, ¿cierto? Está muy mal que uno lo crea acá, pero por el ejemplo se puede hacer, ¿cierto? Aquí voy a decir Final User Data. Recuerden que no es necesario doble tipar. Cuando yo le dé acá que es user, él ya sabe que es de ese tipo. Y aquí voy a poner el wine coders y sencillamente voy a poner que la edad es 24 por decir algo y voy a guardar. Aquí en Other Page, cuando le damos esto, le podemos decir que le vamos a pasar unos argumentos y en este caso va a ser user data. Y yo puedo viajar, miren, ya sí puedo hacer las cosas común y silvestre. Y es más, vamos a hacer que ese other page nos salude, ¿cierto? Vamos a decir que desde nuestro contexto actual, que es este de acá, nos diga sencillamente user data.name. Obviamente ahí ya no puede ser constante este texto porque viene de algo que es externo, ¿cierto? En este caso, userdata.name y le puedo decir, en este caso, hola, ustedes en promedio tienen, si hay alguien de más edad en la audiencia, yo sé que sí, para que no piensen que lo estoy discriminando, pero lo que sí les diría es que lo comenten en los comentarios. Ve, aquí tengo tantos años y tanta experiencia en software. También es interesante saber eso. Aquí dice, hola, todo anda bien. Y mire, aquí queda, hola, Winecoders. Ustedes en promedio tienen 24. Y ya, me quedó súper bien. Entonces, es súper fácil el tema de navegar entre pantallas. Miren que es muy sencillo, nada dificultoso. Y con esto ya tenemos los fundamentos para la clase de la siguiente sesión o para el siguiente capítulo. ¿Qué vamos a ver en el siguiente capítulo? Nosotros lo que vamos a ver es cómo vamos a nosotros a lograr no solo ya la navegación entre pantallas porque ya la aprendimos, sino que cómo vamos nosotros a hacer nuestro login, ¿cierto? Que es algo muy importante. Vamos a hacer un formulario donde el usuario va a poder ingresar su usuario, su contraseña y una vez ingrese, pues pase a Store Name. Y con eso ya veríamos todo ese tema de manejo de logins que a veces las personas dicen, uy, debe ser muy difícil hacer eso desde el front. No, van a ver que es bastante sencillo con Flutter. Es muy sencillo manejar estos temas. Y espero que hayamos aprendido bastante en esta sesión referente al manejo de rutas. Recuerden, este tema de manejo de rutas, lo que nos aprendimos y que quiero que quede muy claro es que Flutter agrega al contexto actual las rutas cada vez que le damos un punto push. Es como si estuviéramos agregando a la lista, por eso es un punto push, a la lista del Widget Navigator una nueva ruta. Por eso también se llama Push and Replacement, porque estamos diciendo vamos a agregar un reemplazo, ¿cierto? A lo que había en este contexto vamos a reemplazarlo por este otro punto pop, que es como algo muy de una lista, sí, porque estamos removiendo la ruta de la lista. Y miren que es muy intuitivo entenderlo de esta forma, que lo que estamos manejando es una lista de rutas, una lista de widgets que se apilan uno tras otro y que a medida que nosotros vamos manejando eso con el inspector, va siendo más evidente. Por ejemplo, miren que en este momento está solo homepage. Si me voy a View All y le doy aquí refrescar, él debe traer el new page, ¿sí ven? Si luego yo me voy a Hola, todo anda bien y le doy refrescar, miren que como lo tenemos como un replacement, ya no, ya solo quedó home page y other page. Y por eso cuando le doy acá, que recuerden que le tenemos haciendo un punto pop, se devuelve al home porque ya es el único widget que queda existiendo.
Muy interesante esto, muy, muy manejable, muy bueno de utilizar. Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio esta semana y que sea claro para todos. Un abrazo grande y seguimos en contacto.